Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este miércoles 29 de abril de 2015. De inmediato vamos a conocer qué es lo que ocurre en nuestro país, pero también damos un repaso rápidamente a lo que ocurre en el mundo. Por eso presento rápidamente a María Alejandra Martínez, quien nos tiene la información más relevante a esta hora. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William, buenas tardes. Es un gusto acompañarlos a esta hora y, como todos los días, presentarles lo más relevante del acontecer internacional, así que damos inicio. Vamos entonces de inmediato. La presidenta de Chile anunció el inicio del proceso para redactar una nueva constitución que sustituirá la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. Michelle Bachelet quiere cumplir su promesa. La mandataria socialista anunció que Chile elaborará una nueva constitución para sustituir la que en 1980 redactó la dictadura de Augusto Pinochet, una medida que Bachelet contempló dentro de su programa de gobierno. Por eso quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos. El anuncio se produce en medio de una serie de casos de supuesta corrupción política, uno de los cuales involucra a su propio hijo mayor, Sebastián Dávalos. La presidenta aprovechó el anuncio para lanzar un paquete de medidas para, según dijo, cambiar las cosas de raíz. Nuestra vida política debemos fortalecerla, transparentarla y, sobre todo, separarla del poder del dinero que ejercen unos pocos. Por eso, entre otras medidas, transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados. Y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La constitución de Pinochet ha sufrido algunas modificaciones en democracia, pero hasta ahora no se había planteado su completa erradicación. La nueva Carta Magna deberá ser refrendada en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría. El gobierno de Brasil dijo que está evaluando cómo proseguirá su relación con Indonesia, horas después del fusilamiento del brasileño Rodrigo Goulart, acusado de narcotráfico, el segundo desde que comenzó el 2015. Pese a las presiones internacionales, Indonesia ejecutó el miércoles a 8 condenados por narcotráfico, incluyendo a un brasileño. Se trata del segundo ejecutado de esta nacionalidad desde inicios de 2015. Horas después del fusilamiento, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil informó que su país está evaluando su relación con Indonesia. El gobierno brasileño recibió con profunda consternación a noticia de ejecución. El gobierno brasileño recibió con profundo pesar la noticia de que el ciudadano brasileño Rodrigo Mutzfeld Goulart fue ejecutado hoy en Indonesia. La ejecución de un segundo ciudadano brasileño, después de Marco Archer Cardoso Moreira, que fue baleado por un pelotón de fusilamiento el 18 de enero, es un incidente grave de las relaciones bilaterales y fortalece la determinación de Brasil para continuar nuestros esfuerzos ante las instituciones internacionales de derechos humanos para abolir la pena capital. Organismos internacionais de direitos humanos, os esforços pela abolição da pena capital. El canciller de Brasil, Mauro Vieira, informó que Indonesia desconoció cuestiones humanitarias al ejecutar al brasileño que presuntamente sufría de esquizofrenia. Por otra parte, Australia anunció que llamará a consultas a su embajador en Indonesia, ya que de los 8 ejecutados, 2 eran australianos. Su primer ministro, Tony Abbott, anunció que Australia respeta la soberanía de Indonesia, pero deplora lo sucedido. Un fotógrafo colombiano de la agencia de noticias AFP contó el momento en que se encontraba en el monte Everest cuando ocurrió el terremoto el pasado fin de semana, describiendo como un momento terrible. Fotografiar a mensajeros en el Everest no es en principio una misión particularmente peligrosa. El fotógrafo colombiano de AFP que tomó estas imágenes comúnmente sabe cuando el peligro está cerca. Pero en este caso no había señales de la inminente tragedia. Roberto Smith, con amplia experiencia en conflictos y desastres naturales alrededor del mundo, cuenta que escuchó un ruido terrible, como un tren acercándose. Solo consiguió disparar 3 veces su cámara. Recién cuando la calma fue absoluta, sintió que seguía con vida. 18 personas murieron en la avalancha. La historia cambió en segundos y Smith comenzó a fotografiar la mayor catástrofe que sufrió Nepal en los últimos 80 años. Al menos 5.000 personas perdieron la vida,
Muchos más resultaron heridos. Los helicópteros llegaron para rescatar primero a los heridos de gravedad. Finalmente el fotógrafo también logró abandonar la montaña. 82 horas después del terremoto que sacudió Nepal el sábado pasado, un hombre que bebía su propia orina para sobrevivir fue rescatado esta mañana por un equipo de búsqueda. Rishi Kanal, de 27 años, había terminado de comer en un hotel en Katmandú y subió a la segunda planta cuando de pronto todo comenzó a moverse y a caer, y quedó atrapado con el pie aplastado por los escombros. Tenía alguna esperanza, pero ayer me di por vencido. Mis uñas se pusieron blancas y mis labios se agrietaron. Estaba seguro de que nadie vendría a buscarme. Tenía claro que iba a morir, declaró. Estaba rodeado por gente muerta y había un olor terrible, pero siguió golpeando los escombros que lo rodeaban, y esto fue finalmente lo que hizo que un equipo de rescatistas franceses lo liberaran en una operación que duró muchas horas. Cuando salió a la superficie, habían pasado 82 horas atrapado en la que podía haber sido su tumba. No estuvo claro si era empleado del hotel o un turista que se alojaba allí. Por el momento se ha confirmado la muerte de más de 5.000 personas y la cifra de heridos supera los 8.000 tras el fuerte sismo de magnitud de 7.8 que causó fallecidos, también en la India y el Tíbet, aunque la inmensa mayoría se registraron en Nepal. En otras noticias, decenas de periodistas y activistas protestaron en la ciudad de Jalapa, en México, para exigir justicia por el asesinato brutal de una periodista en el estado de Veracruz desde hace 3 años. La periodista Regina Martínez fue encontrada golpeada y asfixiada en su casa. Ella trabajó para una revista mexicana de mayor circulación en el país. En el transcurso laboral, ella escribió a menudo sobre el tráfico de drogas, sosteniendo pancartas acusando al estado de impunidad en el asesinato de Martínez, así como los otros periodistas asesinados durante la sangrienta guerra del país contra las drogas. Los manifestantes están exigiendo que se haga justicia. Son 3 años de impunidad, lo tenemos que decir como es, o sea, es un crimen, es un homicidio que está irresuelto, que está a medias, y que el gremio periodístico a 3 años, tanto en Jalapa como en el estado de Veracruz, ya viste que hay compañeros de otros municipios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues siguen reclamando justicia, ¿no? Verdad y justicia, como en su momento yo creo que lo hubiera querido Regina Martínez. La mayoría de los asesinatos y desapariciones siguen sin resolverse o sufren de investigaciones de mala calidad. Por el lado del gobierno de Veracruz, ellos tienen ya su versión y prácticamente la agotan. Se cerraría, digamos, con la detención del principal inculpado. Pero la Fiscalía de la Procuraduría General de la República tiene una nueva línea de investigación, que es la de revisar el trabajo periodístico de Regina. Unos 30 trabajadores de los medios han sido asesinados o han desaparecido en México desde 1992, según el Comité Estadounidense para la Protección de Periodistas. Y familiares de una pareja de franceses desaparecidos en Bolivia en el 2010 reclamaron a la justicia del país que haga cumplir la sentencia de 30 años de cárcel contra el supuesto y único responsable de este crimen. El boliviano Jaime Martínez, hijo de un acaudalado ganadero local, fue el único condenado por el asesinato de Jeremy Belanger y Fanny Blanco en agosto de 2010. A pesar de haber sido sentenciado, la defensa de Martínez presentó un recurso contra el fallo que será resuelto en los próximos días. Para nosotros sería un escándalo que lo liberaran. Estamos ya decepcionados de que los otros 2 acusados no fueran encarcelados tras el juicio. Creo que terminará igual, por supuesto, si la apelación es rechazada. Si tiene éxito, supondrá un nuevo juicio y todo volverá a empezar, probablemente durante varios años. Esto será muy difícil para nosotros, muy difícil. La joven pareja de turistas franceses realizaba un viaje por América Latina cuando llegó a un poblado amazónico en el noreste de Bolivia. Según la investigación, allí fueron abordados en un local nocturno por Martínez, que los invitó a seguir bebiendo en su hacienda, donde se produjo la muerte de los jóvenes después de un intento de violación a la mujer. Los cuerpos de las víctimas jamás fueron hallados.
Y arqueólogos en Perú tropezaron accidentalmente con una cripta de siglos de antigüedad, con decenas de esqueletos dentro de la ciudad del Cusco durante la realización de trabajos de restauración de uno de los sitios cristianos más antiguos del país. 32 esqueletos fueron descubiertos dentro de la cripta que fue utilizado como el lugar de enterramiento de los primeros cristianos en la zona. El templo y su cripta se piensa que es más de 500 años de antigüedad. El estado de los restos humanos dentro de la cripta se encuentran en mal estado. Junto con el descubrimiento de la cripta, los investigadores también encontraron un mural de la escena de la Natividad cristiana. Se cree que el mural fue parte de la decoración original en el templo. Cusco fue el centro de la colonización española en América del Sur y la difusión del cristianismo en el mundo andino, debido a sus ricas minas y la agricultura. Finalizamos con el acontecer mundial. Más noticias a las 6 y 9 de la noche. Los esperamos. Así es, María Alejandra, estaremos pendientes de más información y también cuando regresemos de la pausa conoceremos qué es lo que ocurre a nivel nacional. Se registran algunos allanamientos en Chiquimula. Tendremos los detalles luego de la pausa.